Nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y vamos a tener el sermón de esta mañana en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 1 al 6. Hemos ya avanzado en esta jornada espiritual y bíblica en esta carta de los Corintios al apóstol Pablo. El tema es: somos luz en la oscuridad. Somos luz en la oscuridad. Y dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 1 al 6. Por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos. Por el contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andamos con engaños, ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezcan en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor, y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho la bendición de esta porción de la Escritura y pedimos que tú nos hables a nuestra vida de tal manera que podamos comprender tu palabra y podamos saber qué es lo que tú quieres de nosotros cada día. Te oramos, bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos guíe y pueda abrir el entendimiento de muchos al escuchar esta porción de tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Pablo va a estar mostrándonos acá lo difícil que es muchas veces proclamar el Evangelio, la luz que la Biblia nos da a través de su palabra y que el Espíritu Santo toma este mensaje y lo transforma de tal manera que se convierte en una palabra viva. Y esto trae a nosotros también un cambio y una transformación. Ahora, muchas veces nos preguntamos por qué el mensaje no es comprendido, no es recibido, no es bien recibido a veces. Bueno, Pablo nos va a explicar acá qué es lo que está sucediendo. La verdad es que la Biblia nos dice que nuestra batalla, nuestra lucha es espiritual. Luchamos realmente con situaciones que a veces no comprendemos, pero que son totalmente espirituales. Y la palabra de Dios es la única que puede abrir también y revelar la verdad que una vez se predica o que una vez se escucha. Es Dios quien abre el corazón, la mente, a través de su Espíritu Santo. Ahora, la verdad de Dios es transparente. Y Pablo nos va a hablar acá de que nosotros no nos desanimamos. Dice en el versículo 1, en este capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios: por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos. Este ministerio espiritual viene de Dios. Y cuando sentimos que o sabemos que estamos haciendo el trabajo de Dios y no todas las cosas salen bien, nos podemos desanimar. Podemos sentir que, traicionados quizás, desanimados, sin ganas de seguir adelante. Pero Pablo nos va a hablar acá de que a pesar de todo lo que él estaba en ese momento viviendo, dice, no nos vamos a desanimar. Una de las herramientas más poderosas quizás que el diablo tiene es el desánimo. Es decir, cuando nos damos por vencido en la vida espiritual, no queremos continuar, you just give up, te das por vencido y no quieres continuar más. Porque el asunto está que es muy fácil darse por vencido.
Es difícil seguir en la lucha. Es difícil querer seguir haciendo lo bueno delante de Dios, delante de los demás. Es muy fácil seguir en la maldad, seguir haciendo lo malo. Es muy fácil. No es tan difícil. Pablo había experimentado una vida bastante difícil y a veces cuando hablamos de hacer las cosas bien, estamos pensando, ¿esto me pasa por hacer las cosas bien? Se me viene a la mente por un segundo quizás la vida de José en Egipto. José era un joven, la Biblia lo declara, que estaba sirviendo en la casa de Potifar y bueno, sucede que por hacer las cosas bien, por querer vivir para Dios, por negarse al pecado, José es mandado a la cárcel, ¿no? Ya sabemos la historia. La esposa de Potifar quiso abusar de él prácticamente y José se negó a todo esto. Ahora, cuando queremos hacer las cosas bien y queremos agradar a Dios, vamos a encontrar problemas en nuestra vida. Nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles. Lo más fácil es ir con la corriente, ir con el mundo, ir con todo lo que los demás nos piden. Ahora, hablando de Pablo, ¿qué pudo haber contribuido para que Pablo se desanimara en su ministerio? Pues bien, sabemos muy bien que él fue golpeado, fue encarcelado, aguantó hambre, fríos, naufragó cuando lo llevaban en el barco, sufrió mucho. En la cárcel pide que le lleven vamos a decir, un suéter, un abrigo, porque tenía mucho frío. Y bueno, había sufrido bastante. Había sufrido también la traición de algunos ex compañeros de él en el ministerio. Lo habían dejado, lo habían abandonado. Pablo dice en 1 Timoteo, ¿no? Estos dos personajes me abandonaron. Esta carta refleja, la segunda carta a los Corintios refleja también las calumnias que en ese momento algunos grupos de esta iglesia estaban haciéndole. Entonces se enfrentaba a cosas bastante difíciles. No solamente en el aspecto corporal, es decir, enfermedades, lo que sufría, los golpes, la cárcel, el frío, el hambre, pero también a la parte espiritual. Y yo creo que esa es la parte que más duele, la parte espiritual, la parte que cuando una persona, por ejemplo, se expresa mal de nosotros, ¿no? Cuando alguien, tú has sabido que, por ejemplo, alguien ha hablado mal de ti, ha opinado algo mal de ti. Entonces, nos puede desanimar, nos duele mucho. Y Pablo está hablando acá a esta iglesia. Y en cierta manera podemos decir que estaba bien que Pablo estaba desanimado, que podía estar desanimado, pero él dice acá lo contrario. Dice, no nos vamos a desanimar, no nos vamos a ir, vamos a seguir acá. Ahora, también Pablo sabía muy bien que las cosas no iban bien. En algunas iglesias, cuando las cosas no van bien, Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas, ¿no? Allá en Galacia, le dice, me temo que he trabajado en vano, en Gálatas 4:11. Entonces, él sentía muy bien que había oposición, que había situaciones que él no podía controlar, que solamente Dios podía controlar. Ahora, la verdad de Dios es transparente, es abierta. Y dice Pablo en el versículo 2, por el contrario, renunciamos al oculto y vergonzoso y no andamos con engaños, ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, no nos vamos a desanimar y ¿saben qué? Renunciamos a todo lo oculto, a lo vergonzoso, es decir, a lo que los falsos maestros estaban enseñando. Y dice, no andamos con engaños. El ministerio de Pablo estaba centralizado no en su persona. Esto es muy importante, porque pensamos, por ejemplo, alguien de la calidad, del peso, del nombre que significaba el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, por ejemplo, nos damos cuenta que él dice, no es nuestro nombre, no somos nosotros, es Dios. Ahora, dice, no vamos a andar con cosas ocultas o engañando a los demás. No tenía Pablo una estrategia de mercadeo. No estaba ellos tratando de animar a sus oyentes a que hicieran colectas de dinero. No estaba
no estaba vendiendo aceite de la unción de Israel, del monte Sinaí. O sea, no estaba vendiendo cosas que prometían, ¿no? Arena de Israel, de Jerusalén. No estaba prometiendo nada de eso. Dice, no andamos con engaño. No prometía a los donantes bendiciones por miles. Si tú dabas esto, Dios te iba a bendecir. No prometía nada de eso. No prometía orar por el enfermo a cambio de unos cuantas monedas de oro o de plata. Ahora, dice que no va a estar en las cosas ocultas, en lo vergonzoso. Es decir, aquellos maestros usaban y se enorgullecían de que ellos sí sabían la última revelación de Dios. Ellos sí sabían, ellos sí conocían aquello que muchos maestros, y aunque el apóstol Pablo no conocía, ellos lo conocían, y por eso su ministerio y su predicación era diferente, la de estos falsos profetas que estaban en la iglesia. No hay ningún misterio. Pablo lo hace saber. No hay ningún misterio. El ministerio del evangelio ha sido revelado en la escritura. Todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer está en la Biblia. No necesitamos de más. Porque hay muchos que, por ejemplo, están haciendo ahora mismo profecías. Y tales profecías no se cumplen. Ahora piensa un momento lo que la medida o la regla que pone la Biblia a los profetas. Si un profeta se equivoca en algo, en una parte de la profecía, esa persona no es un profeta de Dios, es un falso profeta. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, la última profecía, la última revelación que Dios ha dado a nosotros es su palabra. Y en ella descansamos, en ella nos afirmamos y está nuestra fe y nuestra confianza. No está en la última moda de los predicadores o lo que ellos dicen. No está en eso, está en la palabra de Dios. Hay muchas mentes que están cegadas. Creo que lo vimos el domingo pasado cuando nos habla esto. El versículo 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Explicamos esto el domingo pasado. Dijimos, ¿por qué hay tanta gente que rechaza el evangelio? Porque hay tanta gente, familias, amigos, familiares, no amigos, que no quieren saber nada del evangelio. Bueno, simplemente porque es fácil vivir una vida sin Dios. Sí, lamentablemente así es. No, es fácil. No queremos saber nada de lo que Dios quiere que nosotros hagamos o lo que Él pide, porque entonces nos ponemos incómodos. Nos incomoda, no nos gusta. Es más, una de las cosas que hacemos cuando nos alejamos de Dios es no leer la palabra de Dios, porque no queremos saber lo que Él quiere para nosotros. No queremos escuchar la palabra de Dios. Nos vamos alejando poco a poco. Ahora ya expliqué antes también que una religión es fácil vivirla. ¿Por qué es fácil vivir una religión? Simplemente cumplimos los requisitos que nos ponen. Y ya. Pero en cambio, la Biblia pide más que eso. El Señor pide más. Y muchos dicen, el Señor pide mucho. No, no pide mucho, Él lo pide todo. O Él es nuestro Señor, o simplemente nosotros lo usamos como sirviente. Sí, cuando necesitamos algo, vamos con Él. Pero cuando no necesitamos nada, simplemente se nos olvida que Dios existe. 1 Corintios 1:18, el apóstol dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. El mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio es locura. Sí, porque muchos dicen, bueno, ¿por qué tienes que estar ahí? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué tienes que escuchar? ¿Por qué tienes que leer la Biblia? No comprenden. No comprenden que nuestra fidelidad a Dios no se basa en lo que obtenemos de Él. No se basa en lo que la iglesia puede darnos. Se basa en que nosotros amamos a Dios y el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida porque es poder de Dios. Y este es el problema que tenemos ahora. Porque no hay vidas transformadas. Porque no está el poder de Dios en ellos. El evangelio no ha nacido todavía. La semilla está ahí, pero no ni siquiera ha salido.
de la tierra, ni siquiera es visible, mucho menos podemos hablar de que da fruto. 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Esto es lo lindo. Cuando Dios quita el velo de nuestros ojos y leemos la palabra, comprendemos lo que leemos, sabemos lo que estamos leyendo y Dios comienza a hablar a nuestra vida. Las cosas espirituales ahora las comprendemos. Es interesante ver esto, cómo Dios nos guía entonces en su palabra. Y cuando leemos un pasaje, decimos: wow, cómo Dios me habló en este pasaje, cómo Dios me ha hablado. La luz de Cristo ha llegado a nosotros y es una luz brillante. Ahora Cristo es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Versículo 5 dice: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Cristo es nuestro Señor y nosotros somos servidores de Él a través del servicio que les damos a ustedes, a la congregación. Nuevamente Pablo explica aquí a la iglesia que Él no está para ser servido de la congregación o para servirse de la congregación, para aprovecharse de la congregación. Es bien fácil aprovecharse de la congregación. Es bien fácil, por ejemplo, ofrecer oraciones o milagros a través de unos cuantos dólares. O es muy fácil ofrecer algo, orar por las personas, por ejemplo. Y simplemente hacer que las personas también nos den dinero. Es muy fácil eso. Ofrecer bendiciones a cambio de dinero. Y Pablo dice: no, nosotros aquí somos sus siervos. La palabra siervos significa esclavos. Dice: nosotros queremos ser sus empleados, sus esclavos. Queremos estar al servicio de ustedes. ¿Por amor a quién? A Dios y a ustedes, por supuesto. Por eso nos duele muchas veces cuando las personas se alejan de Dios. Porque nosotros queremos servirles, queremos ayudarles, queremos darles la mano para que salga de allí, del problema que tienen. Ahora, Dios es el que actúa. El versículo 6. Dios es el que acciona, el que cambia las personas, el que hace que esta palabra pueda traer un cambio. Dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pablo aquí, el apóstol, comienza con este versículo y una referencia a la creación, cuando dice que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, que apartó las tinieblas y hizo la luz. Ahora está hablando que Dios creó todas las cosas. Si Dios creó todas las cosas, Él tiene el poder de crear una nueva persona en un cuerpo viejo como el mío, en una persona que ha vivido una vida lejos de Dios. Dios es el que ilumina con su luz. Dios es el que trae esa luz y nos da a nosotros cuando estamos en tinieblas. Algunas veces estamos desanimados, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo pedirle a Dios. Pero Dios es el que nos ilumina a través de su palabra, usando el Espíritu Santo para que podamos comprender lo que Dios está hablando. Él es el que revela el conocimiento, dice, de la gloria de Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo. Yo solamente puedo enseñar, puedo predicarles, pero no puedo hacer cambio en las personas. Yo no tengo ese poder. Dios es el que tiene el poder. Podemos nosotros traer argumentos, estrategias para convencerlos. Me gustaría convencerlos, pero ese no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hablar, enseñar la palabra de Dios, y Dios es el que trae, el que abre la mente, el que trae la luz para que ustedes puedan comprender. Así me habló a mí. Podemos usar la teología, podemos usar las doctrinas, podemos usar los dogmas, podemos usar cualquier cosa, las reglas, los mandamientos. Pero si Dios no hace el trabajo, si Dios no habla a la persona en su corazón, en su alma, en vano estamos trabajando. En vano
estamos predicando la palabra. Dios es el que hace el trabajo. Y Dios es el que puede hacer el trabajo en cada uno de nosotros. En capítulo 1 del Evangelio de Juan, del 1 al 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Habla de la creación, que todo fue hecho por Dios a través de Jesucristo. Y dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de Jesús nuevamente, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí nos habla del poder triunfante de Dios, del poder creador de Dios. Dios es que desde el principio crea la luz. Y ahora dice, la luz que es Cristo, la vida que ha venido a nosotros, va a echar fuera las tinieblas y va a resplandecer en nuestra vida. En Juan 8:12, más adelante, en ese evangelio tan lindo del apóstol Juan, dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. La iglesia no es la luz del mundo. Una denominación no es la luz del mundo. Una congregación no es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Nosotros traemos la luz del mundo cuando traemos el evangelio, cuando hablamos la palabra de Dios. Es la que alumbra y saca las tinieblas afuera. Pero nuestra iglesia en sí misma, nuestro templo no se puede llamar que somos luz del mundo. El lugar, el sitio, no se puede llamar luz del mundo. Es Cristo que es la luz del mundo. Nosotros venimos a ser una luz pequeña que reflejamos esa luz potente de Cristo a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Todo lo que Dios ha hecho, lo hizo con un propósito. Y Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un propósito único. Y Dios quiere que cumplamos ese propósito divino que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Y nos ha mandado a que seamos luz en este mundo a través de su palabra, a través de la obra transformadora de Cristo Jesús. Ya no es tiempo de vivir en tinieblas. Ya no es tiempo de vivir sin esperanza. Ya no es tiempo sin saber qué es lo que está pasando. Debemos volver a la palabra de Dios y encontrar en ella esperanza, salvación y vida eterna. Nosotros venimos a hacer luz. Somos luminares, dice la Biblia, de Cristo. Alumbramos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre. Y gracias por esta oportunidad de poder, Señor, traer a ti esperanza en medio de las tinieblas. En medio, Señor, de la maldad. Padre, queremos ser esos luminares, esas luces, para poder alumbrar a los demás también. Que tu palabra sea la que nos llene a nosotros de conocimiento para poder compartirlo a los demás y que tu Espíritu Santo tome esa palabra y transforme corazones y vidas que necesitan de ti. En Cristo Jesús te oramos, Padre. Te agradecemos mucho. Amén y amén. Que Dios les bendiga.